Silvia Pinal Hidalgo nació el 12 de septiembre de 1931 en Guaymas, Sonora. Fue hija de María Luisa Hidalgo Aguilar y Moisés Pasquel, quien decidió no reconocerla como su hija legítima, ya que su madre quedó embarazada a los 15 años. Cuando Silvia tenía apenas 5 años, su madre se casó con el político y militar Luis Pinal Blanco, quien la reconoció como su hija y le dio su apellido. Desde niña, Silvia mostró una fascinación especial por el mundo del entretenimiento. Disfrutaba cocinar, recitar poemas y soñaba con un futuro lleno de creatividad. Su infancia la vivió en Cuernavaca, donde cursó la primaria, pero años después regresó a la Ciudad de México, donde estudió mecanografía, una obligación impuesta por su padre. Esta habilidad le permitió conseguir su primer empleo como secretaria en un estudio fotográfico, un lugar que marcaría el inicio de su camino hacia una vida extraordinaria. Su ingreso al mundo artístico ocurrió casi por casualidad, cuando fue invitada a participar en un certamen de belleza. En este evento conoció a Rubén Rojo y Manolo Fábregas, quienes la introdujeron al mundo de las artes. Silvia tomó clases de canto de ópera por un tiempo, aunque sin lograr grandes oportunidades. Fue uno de sus maestros quien la animó a ingresar a Bellas Artes, donde estudió actuación con grandes figuras como Carlos Pellicer, Salvador Novo y Javier Villaurrutia. En 1947, debutó como extra en la obra de teatro Sueño de una noche de verano de William Shakespeare. Este fue el comienzo de una carrera que se extendería por más de 7 décadas. Durante ese periodo también incursionó en la radio, participando en comedias para la estación XEQ. Allí conoció a diversos actores y productores, entre ellos Rafael Banquells, con quien inició una relación amorosa que culminó en matrimonio. Su primer papel en el cine llegó en 1949 con la película El pecado de Laura, donde interpretó un rol secundario. A partir de ahí, su talento y carisma la llevaron a participar en varias películas como La mujer que yo perdí, El rey del barrio y La marca del zorrillo, todas estrenadas en 1950. Ese mismo año nació su primera hija, Silvia Pasquel, quien también se convertiría en una destacada actriz. En 1952, Silvia debutó en la televisión mexicana en el programa de concursos Con los brazos abiertos, junto al actor Domingo Soler. Este trabajo la consolidó como una de las pioneras en la televisión, que apenas había iniciado transmisiones en México 2 años antes. Fue en esta época cuando su matrimonio con Rafael Banquells llegó a su fin. Un año después, en 1953, Silvia recibió el premio Ariel a la mejor coactuación femenina por su interpretación en Un rincón cerca del cielo. Este reconocimiento la posicionó como una de las actrices más importantes de la época. Su carrera cinematográfica siguió en ascenso, compartiendo pantalla con leyendas como Pedro Infante, Germán Valdés, Tintán y Cantinflas. Fue admirada por personalidades como Diego Rivera, quien la pintó en 1956, y se dice que incluso estuvo enamorado de ella. En 1958, Silvia viajó a Estados Unidos junto a Emilio Azcárraga Milmo, donde lograron traer a México la primera obra musical, Rin Rin llama el amor, de la cual Silvia fue productora. Este proyecto marcó el inicio de su faceta como empresaria teatral. La década de los años 60 trajo nuevos retos y oportunidades para Silvia. En 1961, se casó con el productor Gustavo Alatriste, con quien trabajó para convencer al director español Luis Buñuel de que la eligiera como protagonista de Viridiana. Este filme fue prohibido en España por el régimen de Franco y rechazado por el Vaticano, que la calificó como blasfema. Antes de que el gobierno español destruyera todas las copias, Silvia logró huir a México con una, y gracias al apoyo de Salvador Novo, la película se estrenó en algunas salas. Viridiana obtuvo la Palma de Oro en el Festival de Cannes, consolidando su reconocimiento internacional. Gracias a este éxito, Silvia protagonizó otras 2 películas de Buñuel, El ángel exterminador y Simón del desierto. En 1963, nació su segunda hija, Viridiana Alatriste, nombrada en honor al filme que marcó su carrera. Durante estos años continuó actuando en diversas películas y telenovelas, como Los caudillos en 1968. En 1967, se divorció de Gustavo Alatriste y contrajo matrimonio con el cantante Enrique Guzmán. En 1968, Silvia y Enrique copresentaron el programa Silvia y Enrique. Ese mismo año nació su hija Alejandra, quien se convertiría en una conocida cantante, y años después, su hijo Luis Enrique.
Sin embargo, el matrimonio terminó en 1976. En 1981, Silvia asumió un nuevo rol como primera dama de Tlaxcala, al casarse con Tulio Hernández, gobernador del estado. Durante este periodo dirigió el DIF estatal y en 1982 protagonizó la telenovela Mañana es Primavera junto a su hija Viridiana, quien falleció ese mismo año en un accidente automovilístico. Un hecho que marcó profundamente a Silvia, llevándola a pausar su carrera. Tras superar esta etapa, en 1987 regresó como productora y conductora del exitoso programa Mujer, Casos de la Vida Real. Este proyecto relataba historias del público dramatizadas por grandes actores, convirtiéndose en un referente de la televisión mexicana. En 1988, Silvia adquirió el Cine Estadio junto a Margarita López Portillo, transformándolo en el Teatro Silvia Pinal, un espacio dedicado a las artes escénicas. En los años 90, se involucró en la política como diputada y senadora, impulsando leyes en favor de los derechos de los intérpretes y la ecología. En 2019, Televisa estrenó su serie biográfica, Silvia Pinal, Frente a ti, donde narró los momentos más significativos de su vida. En 2022, recibió un homenaje en el Palacio de Bellas Artes, celebrando su trayectoria como una de las últimas divas del cine de oro mexicano. El 28 de noviembre de 2024, Silvia Pinal falleció a los 93 años en la Ciudad de México, dejando un legado inigualable en la cultura mexicana. Sus funerales fueron realizados en homenajes privados y públicos en el Palacio de Bellas Artes.